ser maya es bastante complejo por el día de hoy, especialmente porque hay un pasado, un presente y un futuro que estamos forjando. Dentro de la herencia de nuestros antepasados, efectivamente quedan grandes valores y quedan toda una civilización que tal vez, pues que en gran parte no está escrita, debido a que lo escrito es estudio sobre los indígenas, sobre los mayas, y no desde el punto de vista de una población que es actor de ello. Entonces, indudablemente hay mucho que está en el pensamiento, en la voz, en la boca de nuestra gente, en el silencio. Pero también no es un mito, no es mito del pasado, no son las ruinas, no son la herencia. Là, il reste en Amérique centrale et plus particulièrement au Guatemala et au Mexique, une indianité si affirmée et un désir de durée si puissant que l'on ne peut qu'admirer le grand courage dont font preuve ces Indiens du Guatemala, ces Indiens mayas. Bueno, yo salí la primera vez como refugiada después de la muerte de mis padres en el año 80 y posiblemente era la primera refugiada que salía. Una de las medidas más grandes que ha permitido nuestra organización, nuestra lucha, nuestro trabajo es justamente la secretividad de nuestra gente. Nuestra gente no dice, no habla, no opina, sino antes tomar la confianza con otras gentes. Y solo esto ha hecho posible enfrentar la militarización en Guatemala. La lune, le vent, l'année, le jour, tout chemine mes pas aussi. Tout sang aboutit à l'endroit de son repos, de même que tout pouvoir parvient à son trône. Mais survinrent les Tzouls qui bouleversèrent tout. Ils enseignèrent la crainte. Ils flétrirent les fleurs, suçant jusqu'à la tuer la fleur des autres, afin que pût survivre la leur. Il n'y avait chez eux ni grande sagesse, ni parole, ni enseignement. Les Tzouls n'étaient venus que pour châtrer le soleil. Et les fils de leurs fils sont restés parmi nous, qui ne recevons d'eux qu'amertume. Ainsi sont décrits les conquistadors, les Tzouls, dans un livre maya retrouvé au XVIIe siècle, le Chilambalam de Chumayel. Ici, à Paramos, est organisée la fête de los Inocentes. Dans cette fête, quelques jeunes gens déguisés parodient les conquistadors. Ces danses retracent l'histoire de l'arrivée des Espagnols et de l'évangélisation. Elles sont des garde-fous qui permettent aux Indiens guatémaltèques de manifester leur distance face à toute culture envahissante. Nosotros fuimos 9 hermanos de la casa y mi hermano Patrocinio fue secuestrado primero, fue torturado por 15 días y después fue quemado ante mucha gente, junto con otras gentes, otras personas, y era acusado de subversivo. Luego mi padre fue uno de los que fue quemado vivo en la masacre de la Embajada de España, el 31 de enero del año 80. Él venía con indígenas ixiles, quichés y también de otras partes quechís, y junto con obreros, estudiantes, pobladores, habían pedido asilo político en la Embajada Española. Después de reclamar por los desaparecidos, fueron las primeras luchas por los desaparecidos en Guatemala y contra la militarización. Y entonces
habiendo tenido ya el asilo de la Embajada de España, la policía quemó con bombas napalm. Fue terrible esto, la embajada, y de modo que la gente fue totalmente carbonizado, así seco totalmente cuando fue quemada esa embajada. Luego mi madre fue secuestrada, fue torturada, estuvo en el destacamento de Shehul, se llama, allá en Uspantán, y allí fue violada, fue torturada, y mi madre no tuvo tumba, mi madre fue tirado por el monte, y allí murió, y nadie pudo recogerla, solo recogieron su rebozo, su perraje y su delantal que habían tirado en la calle, y nada más. Nadie recogió el cadáver de mi mamá. Mis hermanos huyeron, algunos hasta la fecha no sé si están vivos. Tengo presentimiento que tenga hermanos vivos, pero en concreto mi hermano Víctor, en el año 83, él fue detenido, era CPR, era parte de las comunidades de población en resistencia. Fue detenido, fue llevado al pueblo de Uspantán. El ejército le pidió que hablara, que él era responsable de muertes, de masacres, y él dijo que no, que por su dignidad no podía hacerlo. Y entonces él fue fusilado en Uspantán. Víctor fue fusilado junto con sus hijos y su señora, y entonces mis dos hermanas huyeron también, y la historia de 12 años de nosotros ya no nos volvimos a vernos. Le Guatemala, après une tentative de démocratisation entre 1944 et 1954, avortée par un coup d'État militaire soutenu par la CIA, a vu défiler à la tête de son gouvernement plus d'une dizaine de généraux durant ces 30 dernières années. Ces années de dictature militaire, ponctuées par quelques vagues déferlantes de violence, ont amené le pays au bord de l'isolement international. Les violations répétées du plus élémentaire des droits de l'homme, celui de vivre, se sont traduites sur le terrain par le massacre systématique de tout ce qui touchait à l'identité indienne. Es producto de 500 años de mucha marginación, de mucho desprecio, porque la violencia que usted dice actualmente probablemente se refiere a las masacres, a la tortura, a la represión, la desaparición forzada, pero también hay que pensar que la violencia es también el hambre, es también la miseria, es también cuando los hijos se han muerto en las fincas, o la gente adulta, o la señora embarazada que no pudo dar a luz por desnutrición. Pour redorer son blason aux yeux du monde, le Guatemala a entrepris depuis 1985 une opération de séduction en organisant des élections présidentielles qui se veulent démocratiques et où seuls les candidats civils sont admis. Por primera vez en la historia de nuestro país, desde el año 1821, en que fuimos independientes, un presidente civil le entregará la presidencia a otro presidente civil de otro partido de oposición en un proceso democráticamente limpio.
Cuando yo me he referido a eso es para hacer ver que el triunfo nuestro es un triunfo eminentemente popular, dado por el pueblo de Guatemala. Y nosotros velaremos por los intereses del pueblo de Guatemala. Realmente eso no quiere decir que nos vamos a tirar contra las minorías de este país, sino que haremos, como lo hemos planteado, un gobierno de reconciliación. Nosotros queremos muy pronto ver terminada la guerra y quisiéramos ver a los guerrilleros reincorporados en la sociedad guatemalteca, operando políticamente. Ese es nuestro deseo. Nosotros quisiéramos ver a todos los sectores del país, obreros, patronales, reconciliados y trabajando por el desarrollo. Ese es mi mensaje preciso al pueblo de Guatemala. Haremos un gobierno de justicia. Ainsi, le Guatemala s'est doté d'une façade démocratique. Et pourtant, les minorités dont parle le président, ce sont ces Indiens mayas qui représentent les 2/3 d'une population de plus de 9 millions d'habitants. Le tiers restant étant composé de métis, les ladinos. Malgré leur nombre, les mayas, comme les ladinos pauvres, vivent en sursis, en marge de la société guatémaltèque dont ils constituent paradoxalement le fond principal. Luego la discriminación es institucional, es un hecho, aunque no es legalizado como en Sudáfrica. Nunca reconocieron que los pueblos indígenas son mayorías, ni siquiera desde los primeros años, de hace 500 años. Siempre dijeron que los indígenas eran minorías por un lado, pero por otro lado necesitaban protección. Y por eso la Constitución guatemalteca, incluso su título que se refiere a los indígenas, dice protección a los indígenas de Guatemala. No son bichos, pues, ni los ladinos, ni los indígenas, ni cualquier otra raza del mundo, sino que son pueblos que merecen ser respetados como tales. Entonces nosotros no necesitamos protección y además nos protegieron mucho. Y por la protección de los indígenas hay 46,000 desaparecidos, probablemente 90% de los desaparecidos sean indígenas. Para proteger a los indígenas hay más de 100,000 muertos en Guatemala. Alors, héritiers d'une grande civilisation, victimes depuis 500 ans de la conquête espagnole, marginalisés dans leur propre pays, comment les Mayas d'aujourd'hui vivent-ils? Et en quoi peuvent-ils encore espérer? Mucho de lo que dice el calendario maya, las leyendas aztecas o incas, encontramos allí muchas explicaciones de esta larga noche de 500 años de oscuridad y que hoy vuelve a florecer y que hoy los indios no mueren, no van a morir. Hay un resurgimiento y masivo y fuerte y la generación presente está adorando esas raíces. Un ejemplo de esto es el resurgimiento reciente de los sacerdotes mayas en Guatemala. Los sacerdotes mayas vuelven a ser un desafío para la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas. Premier refuge, la religion. Derrière des noms de saints catholiques se cachent bien souvent des dieux mayas. Secrètement gardées, ces pratiques n'en sont pas moins quotidiennes, et l'identité de ce peuple n'en demeure pas moins renforcée, tel dans ce village. Santiago de Atitlan est un de ces petits villages où les coutumes mayas sont présentes à tous les coins de rue. Ici, comme partout au Guatemala, les Indiens perpétuent les traditions séculaires. Même si la religion maya s'est entachée de catholicisme, elle demeure bien vivante. Ainsi, lors de cette cérémonie religieuse, ce prêtre maya adresse ses incantations à cette statue de bois. C'est le dieu Mashimon, dieu du mal, un dieu dont on ignore presque tout. Dios nagan por nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, amén, Señor Dios. Manuel de Jesucristo, nagan Señor Dios. Si no le nami ale, no le cuale, Juan si cae a Señor Dios.
En realidad los dioses de los mayas es a la vez creer en esa madre naturaleza, en esa vida, es parte de una mentalidad. Mi madre decía que era rezadora, pero ella rezaba por la vida, la siembra, rezaba cuando había que pedir permiso a la tierra para sembrar o cuando empezaba a caer las primeras lluvias. Y el buen síntoma de las primeras lluvias es que vendría la comida, es que empezaría a retoñar la comida. Entonces es una concepción en sí sobre una cultura, una vida, una existencia. Yo pienso que la Iglesia Católica siempre fue un imperio muy fuerte, un sistema muy grande y siempre estuvo al lado de los sectores dominantes en nuestra América. La religiosidad de nuestros pueblos no es el problema. El problema es el uso que se le da a esa religiosidad y la manipulación que se le hace. Las sectas fundamentalistas han invadido a Guatemala con planes contra insurgentes. Mais pour conserver ses biens et ses propriétés, le pouvoir ladinos a commis toutes les exactions, écarté tous les compromis. Dans ce pays, même l'esclavage reste encore monnaie courante. On le rencontre surtout dans les fincas, ces fermes du sud exploitées par les Blancs. Las fincas todavía funcionan en un sistema que no debería existir finalizando el siglo XX. Otro elemento es que siguen acarreando la gente como si fueran ganados o cualquier clase de animal para llevarlos a las fincas. Los amontonan en un camión junto con perros, con animales, con gallinas, borrachos, niños. Y de modo que al llegar en las fincas mucha de nuestra gente solo va a enterrar sus hijos. Por supuesto el Cuca ha tenido muchos golpes, ha perdido mucha gente, ha desarrollado una lucha tremenda contra la discriminación, contra el paternalismo, contra la utilización de los valores culturales de nuestra gente indígena, también por la distribución justa de la tierra, las condiciones más justas de las fincas. Pedimos porque haya libertad de organización y locomoción. La tierra es un todo, es parte sagrada de la vida en todos los sentidos y que es la que engendra el maíz, ¿verdad? Y el maíz nosotros nos consideramos como parte del maíz, ¿verdad? Nuestra vida es maíz también, que nos da la vida, nos da la raíz, nos da el alimento, nos da la fuerza, la energía. Y nosotros siempre creemos que el Padre Sol, ¿verdad? Es el Padre sobre esta tierra, pues, o sea, sin que haya luz sobre esa tierra, sin que haya calor, sin que haya fuego, esa tierra también no será completa, pues, ¿verdad? Y también la luna, es nuestra abuelita luna. De modo que es parte de un conjunto de cosas que por eso se le rinde homenaje principalmente a nuestra Madre Tierra, al Padre Sol, ¿verdad? A la abuelita Luna, que son parte sagrada de nuestra vida y la humanidad en su conjunto. Es decir, engloba un concepto completo de la vida, la identidad, la dignidad, lo infinito. Y por eso decimos que la Madre Tierra no solo es fuente de leche que nos da de mamar,
a nivel espiritual, cultural y a nivel de pensamiento, de ideología. Base de l'alimentation des Indiens guatémaltèques, le maïs se retrouve surtout dans les fameuses tortillas dont la consommation se fait à tous les repas. Véritable symbole de leur identité, ce maïs et ces tortillas sont communs aux 22 ethnies mayas qui peuplent le Guatemala. 22 ethnies, 22 langues, toutes mayas. Mi madre habló quechí y nosotros oímos el quechí desde un principio porque fuimos vecinos de los quechís, también vecinos de los ixiles y vecinos de los uspantecos. A pesar de todo, nosotros no aprendimos ni el uspanteco, ni el ixil, ni el quechí. Una razón principal es que siempre la gente mantuvo y conservó lo suyo, o sea, nosotros siempre fuimos orgullosos de ser quichés y siempre dijimos que éramos quichés. Nombreuses sont les langues, nombreux sont les barrages d'un système éducatif trop sélectif. Rares sont les mayas qui accèdent au cycle secondaire, et plus rares encore sont ceux qui rentrent à l'université, conçus comme l'antichambre du pouvoir. Que cuando va a la escuela no solo se le impone otro idioma, se le impone otra mentalidad. Las reglas de la educación están definidas por una minoría que ocupa nuestra patria. Y entonces llega un momento en que ir a la escuela es ir a perder esa raíz, es alejarse de esa raíz. Entonces eso continúa en Guatemala. Es muy racista la educación en Guatemala. La gente tiene que quitar sus trajes, tiene que sentirse de una raza superior, empezar a avergonzarse de sus abuelos, de sus antepasados, empezar a aprender otra educación diferente. Se le mete una serie de ideas fuertes y por eso nuestra gente dice, no, mejor que agarre el asadón, que agarre el machete, aprenderá mejor a su madre tierra, porque es quien le da la vida, que una forma de ir a la escuela. En la mayoría de los casos no pueden ir a la escuela porque tienen que ayudar a ganar nuestra comida diaria. Mientras el dinero que el gobierno recibe del extranjero y que destina para ayuda a viudas y huérfanos, no sabemos a dónde va a parar. A medida en que tú ocultas la historia de un pueblo, también estás borrando la historia de un pueblo. Y que definitivamente para el gobierno es un arma importante de que la gente no sepa leer y escribir, porque cuando empezamos a leer y a escribir, empezamos a interpretar las leyes que ellos mismos han hecho, pero que nunca las cumplieron. Empezamos a ver normas, incluso de derechos que trascienden de nuestras fronteras. Quiere combatir sobre todo el analfabetismo. Él quiere que haya maestros en los centros de producción donde nuestra raza indígena del altiplano se desplaza para trabajar. Y quiere que esos niños que van a trabajar precisamente en esos centros de producción tengan educación en esos mismos centros de educación y que no se queden analfabetas y sin educación. El problema en Guatemala es que toda la alfabetización, todo lo que se llama alfabetización, en realidad es castellanización, es castellanizar a los indios. Entonces, cuidado con que digamos, la mayoría son analfabetas, efectivamente, en cuanto al español. Pero toda esa ciencia, todo ese conocimiento, todo ese ritmo de la producción, todo esa sabiduría del tiempo, del espacio y de la semilla. L'analphabétisme qui frappe près de 60% du pays reste un atout pour gouverner, pour exploiter. Pour combien de temps encore ? Indéniablement, le Guatemala est une terre de contraste. Ainsi se côtoient richesse et misère, zones touristiques et zones militaires, quartiers chics et décharges publiques.
Certains vivent aux basureros, situés aux abords de la capitale, Ciudad Guatemala, à quelques encablures du palais présidentiel. Rejetés par la société, ils n'ont trouvé que ce lieu pour tenter de survivre. Comment croire que dans ces ordures, il y a de quoi les nourrir, les habiller, les abriter? Cette femme y trouve même des sacs en plastique qu'elle revendra pour s'assurer un léger subside. Materialmente, pues nosotros aquí sufrimos solo porque Dios tiene tanta misericordia, tiene sobre nosotros. Hoy estamos metidos aquí porque si no hay trabajo, hay buenas personas que estudian bien, no tienen ni trabajo. Ahora nosotros que pues, nos hace falta pues el estudio. Sí, por la pura necesidad de nuestra vida estamos metidos aquí. Sí, quieren quitar. Ellos quieren quitar para fumar un poco. ¿Sí? Pues la vida de nuestra gente en los basureros, en los barrancos, en la sobrevivencia y también en las áreas más alejadas de las fincas, los alrededores de las fincas agroexportadoras, incluso respirando y comiendo químicos todo el tiempo. Es una realidad de la injusticia en Guatemala, ¿verdad? Guatemala tiene suficiente riqueza para poder alimentar a todos sus hijos y darles una casa digna, y darles una comida digna, y darles una educación digna. El problema es que no se ha dado esa oportunidad a nuestra gente, se le ha negado ese derecho y vive allí. Una gran parte son consecuencias del desplazamiento últimamente. Hay más de 1 millón de nuestra gente que salió de sus tierras natales por las masacres, huyó, y ese desplazamiento mucho se fue a la capital. La misère touche la majeure partie des Guatémaltèques, tout comme le chômage qui atteint 1/3 de la population active. Mais être maya dans ce pays, c'est aussi être une victime potentielle du pouvoir. Un pouvoir qui fait pression sur son peuple par peur qu'un jour, ces Indiens ne retrouvent la possibilité de reprendre leur terre, leur culture, leur identité. En Guatemala el problema más importante es que el poder económico y el poder político está en manos del ejército. La G2 es una policía de inteligencia del ejército que ha sido prácticamente el responsable absoluto de los secuestros, de las cárceles clandestinas, de los cementerios clandestinos, y la G2 realmente ha sido una de las temerosas órganos de represión que controla y que tiene bajo su responsabilidad los instrumentos de los escuadrones de la muerte, la Mano Blanco, el anticomunismo, los chicoteros del sur, etcétera. Muchos asesinos, pues órganos de asesinos que han matado en Guatemala. Es parte de la política del terror. No habría ningún motivo matar a un niño, sobre todo si se mata a un adulto por sus ideas, por su lucha, por su trabajo. Pues efectivamente para uno es normal, ¿verdad? Porque hay una confrontación por reivindicaciones. Pero cuando se mata a un niño que apenas empieza la vida, empieza a florecer su vida, es ya el efecto de un terror extremadamente complejo, pues, y de los asesinos, pues. Y hace poco apareció, por ejemplo, en los basureros 12 cabezas de gente torturada, envueltas en plástico, y uno dice, ver las fotografías inexplicables. Entonces allí vienen los problemas, porque nosotros cuando nos venimos de allá del Quiché, perdimos nuestras cosas, todo lo perdimos, porque porque estamos amenazados de muerte, y entonces nos venimos, dejamos todas nuestras cosas y nos venimos acá, no tenemos nada, y entonces tenemos nuestra casa, lo vendimos, y por eso lo compramos este lote y lo construimos de nuevo, y estas cosas que tenemos hace poco lo reconstruimos otra vez.
Y él pues trabaja todos los días. Él, un hombre trabajador, a las 5 de la mañana ya está trabajando, buscando, porque como acabamos de hacer esto, trabajando y viendo las necesidades de la casa. Y lo llevaron a él sin motivos, pues. Hace 10 años que nos salimos de nuestro pueblo, así como dicen mis hijas. ¿Por qué no nos quieren? ¿Por qué no nos quieren? Véritables réfugiés internes, les déplacés sont près d'1 million. Ils vivent dans des cases ou des maisons faites de tôle loin de leur région natale qu'ils ont fui. L'armée ayant détruit entre 1982 et 1983 plus de 450 villages au total. Des années noires, des années de terreur. Une armée qui les a poursuivis ensuite jusque dans la montagne, ne leur laissant aucun répit. Et pourtant la vie continue. Chaque jour, tant que le maïs poussera, les tortillas se feront comme avant, comme toujours. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar allá en tierra clima, en tierra caliente, ahí se sale todo, se podemos vivir bien, pero aquí no, solo trabajamos, pero no alcanza. Estamos algo tristes porque no tenemos nada. El problema más grande con las patrullas de autodefensa civil, que tienen controladas nuestras comunidades. Entonces la gente cuando se desplazaron realmente fueron a vivir en las montañas. Y los que bajaron, por ejemplo, están en una extrema pobreza. Como miramos los niños sin zapatos, ropas remendados, desnutridos, enfermos. Entonces realmente una situación infrahumana que realmente casi no se puede vivir. Si sembramos la tierra, por ejemplo, estas tierras, si sembramos milpa, frijol, no da cosecha porque son tierras que no da nada. Estos hermanos realmente tienen sembrado las cañas, pero con las cañas pues no se puede vivir. Si les déplacés ont fui leur région d'origine, essentiellement pour des raisons de sécurité, il y a ceux qui n'ont trouvé refuge qu'à l'étranger. Ce sont les 200 000 réfugiés qui pour la plupart se sont installés au sud du Mexique, terre de leurs ancêtres, chez leurs frères de sang. Yo me llamo Faustina Pablo Calma, yo soy guatemalteca, hace así 10 años que estamos organizadas aquí en México, pues por motivo que salimos en Guatemala, porque no queremos así morir en nuestra tierra. Cuando salimos pues atrás de nosotros hay bombas, hay balaceras, hay así el ejército nos está persiguiendo. Por esa razón pues así no queremos morir. Salimos buscando así frontera de México, pues por la gracia de Dios ahorita pues estamos un poco buenos, no podemos decir muy bien, no, porque siempre pues peligramos nuestra vida, por motivo el ejército mexicano también nos anda persiguiendo, no tenemos así tierra, no tenemos así salida, no tenemos así dónde ir así a trabajar, más que solo así en el campamento podemos estar, pues. Yo soy de Todos Santos, allí quemaron así 160 así casas, llenas de maíz, de papa, frijol, eso es lo que
quemaron ahí, pues, y otros animalitos, pues, así lo quemaron y mataron así 80 personas. Entonces, por eso, pues, que salimos, ya no hemos ido así en nuestra tierra otra vez. Como digo, pues, están perseguidos, estamos acusados así por el nombre guerrillero, pues. Sí, es por eso, pero nosotros no sabemos nada, más que sabemos nuestra asadón, nuestro machete y sabemos cultivar tierra, eso es lo que sabemos. Nosotros tenemos esperanza pues de regresar a nuestro país, pero cuando haya una solución pues con el gobierno, los puntos que queremos nosotros cuando llegamos en Guatemala, queremos que el gobierno nos acepte pues nuestros derechos y también nosotros no queremos participar en las patrullas de civil. Ces patrouilles d'autodéfense civile mises en place par l'armée pour mieux contrôler la population. En y enrôlant chaque paysan âgé de 15 à 65 ans, les militaires ont trouvé un habile moyen de diviser les habitants des campagnes, chaque patrouilleur étant tenu de dénoncer toute action de résistance. Guatemala, no, casi el Guatemala, ahí murió el Guatemala. Pues si la guerra termina, tal vez nos vamos, ahora si no, aquí, si, ¿cómo vamos a vivir aquí? Siempre aquí vamos a vivir siempre. No queremos regresar porque lo estamos oyendo por medios de radio que sigue pues la guerra. Pas loin de là, il y a les montagnes guatémaltèques. Là-bas se trouvent ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir justice que la lutte armée. Ce sont les guerrilleros. La guerrilla en Guatemala está compuesta por 3 organizaciones político-militares y un partido político. La comandancia de la URNG considera que después de 5 meses de negociaciones entre el ejército, el gobierno y la guerrilla guatemaltecos, estos 5 meses de experiencia han sido positivos y han rendido frutos limitados pero significativos. La URNG considera que este proceso único en la historia de Guatemala es necesario llevarlo a cabo para encontrar acuerdos políticos que resuelvan no solamente el conflicto armado interno, ya que es criterio de la URNG que el simple cese del fuego no puede traer una paz duradera, sino que es necesario encontrar acuerdos políticos que permitan la solución de los problemas que afectan a la sociedad guatemalteca con el objeto de instaurar en Guatemala una democracia real y participativa. La violación de derechos humanos en Guatemala es igual a la que había en las peores dictaduras militares de Ríos Montt y de Mejía Víctores. En esta campaña contrainsurgente instaurada y dirigida especialmente contra las poblaciones de las áreas en conflicto, ha sido asesorado por diferentes organismos y estados que tienen mucha experiencia de represión y de control de la población. Es así como el Estado de Israel ha asesorado al gobierno y al ejército de Guatemala en cuanto a inteligencia, pero también en cuanto a control de las poblaciones. El gobierno de Taiwán lo ha asesorado en guerra psicológica y el ejército de África del Sur, único caso en América Latina, tiene estrechos lazos fraternos con el ejército guatemalteco. A raíz de esta asesoría en la lucha contrainsurgente, el ejército creó las aldeas modelo. Estas aldeas son creadas a imagen y semejanza de las aldeas estratégicas de Vietnam y en
ella se hace que la población de las áreas en conflicto que no ha podido huir sean concentradas. El ejército concentra y controla estas aldeas y en ella impone programas que ellos le llaman de reeducación, donde la verdad es que por la fuerza todos los hombres, mujeres y niños que están incluidos en ella, y hay documentos testimoniales de esto, son sujetos a una indoctrinación visceral anticomunista. Con respecto a la guerrilla, yo le pido a la guerrilla guatemalteca que entiendan que les abro mi mano, una mano de un guatemalteco más, y que soy transmisor del sentimiento del pueblo de Guatemala, un pueblo que quiere paz, un pueblo que quiere armonía, un pueblo que quiere concordia. Que pongamos lo mejor que tengamos, lo máximo de nuestro esfuerzo, para que muy pronto podamos resolver las diferencias y trabajemos juntos para reconstruire Guatemala. Autre façon de résister, la non-violence. Les communautés des populations en résistance, les CPR, vivent terrées dans la jungle depuis 10 ans, sans armes. Actualmente las cifras de las comunidades en población en resistencia está alrededor de 20,000 gentes que viven en la sierra y la selva. La CPR es una población que surge cuando se da en Guatemala la enorme cantidad de masacres, de represión, y muchos de ellos son productos de la tierra arrasada, o sea, son sobrevivientes del exterminio. Victimes de tous les fléaux, les Mayas gardent pourtant la tête haute. Leurs vêtements restent la meilleure preuve de leur attachement au passé. Ainsi, ces femmes portent quotidiennement le huipil. Chacune le brode avec passion. Una sombra que acompaña al ser humano y que puede ser una sombra de la naturaleza al mismo tiempo. Un animal, un ser de la naturaleza que representa la vida de uno. Es como la doble personalidad de la gente que le rija su conducta general, que le da los hilos conductores de su vida, de sus actitudes, de su temperamento, de todo. O sea, es algo que es difícil explicarlo, pues, pero que es parte inseparable de uno, donde quiera que esté y donde sea donde esté. O sea, es como el guardián que cuida las actitudes y que guarda las memorias de alguien que camina, porque el nahual no se muere, sino el nahual continúa, continúa y será dueño de otro mañana. Fortement ancré à ses racines, le peuple maya n'en reste pas moins tourné vers l'avenir, qu'il voudrait si ardemment meilleur. Que el quinto centenario no solo se quede en el pasado, tampoco ver a los indígenas como mitos, sino que sea parte de la construcción del presente para que sea el futuro, una lectura más justa de la historia. ¡Que viva el segundo encuentro continental! Signe d'espoir, en octobre 1991 s'est tenue au Guatemala la deuxième rencontre continentale des Indiens des Trois Amériques. Rigoberta Menchú a saisi cette occasion pour revenir quelques jours dans son pays et participer à cet événement historique. Para mí el segundo encuentro continental fue grande, nos dejó una experiencia enorme, sobre todo en la organización y en el germen de unidad que pudimos dar en Guatemala, y una recepción bastante grande en un pueblo militarizado, de represión, de muchas condiciones desfavorables. ¡Luchamos por la vida! ¡Luchamos por la vida! ¡Luchamos por la vida! Durant 6 jours,
le Guatemala a vu défiler presque toutes les expressions indiennes du continent américain. 6 jours pour dire au monde que la célébration des 500 ans de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb n'est pas ressentie par les peuples indiens comme une fête, bien au contraire. Nosotros consideramos que en Guatemala el futuro estará asegurado cuando el ejército deje de actuar omnipotentemente en la sociedad guatemalteca, cuando exista un verdadero Estado de Derecho, cuando todos los guatemaltecos seamos iguales ante la ley y cuando la impunidad se combata porque es el peor mal que existe en la actualidad en Guatemala. Année symbolique pour toute l'Amérique, 1992 est aussi l'année où Rigoberta Menchú est pressenti pour le prix Nobel de la paix. Será una ocasión para nuestra gente, para glorificar nuestros muertos y para por fin los indígenas tengan alguna referencia ante la comunidad internacional, y será parte de reconocimiento de los méritos del pueblo de Guatemala y de los pueblos indígenas de América. Comme chaque année en décembre, se célèbre à travers tout le Mexique la sainte patronne du pays, la Vierge de Guadalupe. Venus par millions, ces Mexicains manifestent à leur manière la foi qui les anime. Un curieux cocktail entre catholicisme et tradition indienne. Au même moment, au Guatemala, Noël se prépare, remplissant d'espoir les cœurs d'un peuple plus que millénaire, suffisamment fort et riche pour surmonter les épreuves que leurs ancêtres leur ont laissé affronter, pour sauver leur terre, pour conserver leur âme profondément indienne, tellement maya. Este poema se llama Patria Abnegada y justo lo había hecho pensando en ese gran retorno. Crucé la frontera, amor, no sé cuándo volveré, tal vez cuando sea verano, cuando abuelita luna y padre sol se saluden otra vez en una madrugada esclareciente, festejados por todas las estrellas. Anunciarán las primeras lluvias, retoñarán los ayotes que sembró Víctor en esa tarde que fue mutilado por militares. Florecerán los duraznales y florecerán nuestros campos. Sembraremos mucho maíz, maíz para todos los hijos de nuestra tierra. Regresarán los enjambres de abejas que huyeron por tantas masacres y tanto terror. Saldrán de nuevo de las manos callosas tinajas y más tinajas para cosechar la miel. Crucé la frontera empapada de tristeza. Siento inmenso dolor de esa madrugada lluviosa y oscura que va más allá de mi existencia. Lloran los mapaches, lloran los arahuates, los coyotes y sensontles totalmente silenciosos. Los caracoles y los jutes desean hablar. La tierra madre está de luto, empañada de sangre. Llora día y noche de tanta tristeza. Le faltará los arrullos de los azadones, los arrullos de los machetes, los arrullos de las piedras de moler. En cada amanecer estará ansiosa de escuchar risas y cantos de sus gloriosos hijos. Crucé la frontera cargada de dignidad. Llevo el costal lleno de tantas cosas de esa tierra lluviosa. Llevo los recuerdos milenarios de patrocinio, los caites que nacieron conmigo, el olor de la primavera, olor de los musgos, las caricias de la milpa y los gloriosos callos de la infancia.
Llevo el huipil colorial para la fiesta cuando regrese. Pues sí, llevo los huesos y el rostro de maíz. Pues sí, este costal volverá donde salió, pase lo que pase. Crucé la frontera, amor. Volveré mañana, cuando mamá torturada teja otro huipil multicolor. Cuando papá quemado vivo madrugue otra vez para saludar el sol desde las 4 esquinas de nuestro ranchito. Entonces habrá cucha para todos, con la risa de los patojos. Habrán marimbas alegres, habrán lumbres en cada ranchito, en cada río, para lavar el nixtamal en la madrugada. Se encenderán los ocotes, alumbrarán las veredas, los barrancos, las rocas y los campos. Arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestro tronco, las raíces no pudieron matar. Arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestro tronco, las raíces no pudieron matar. Llegaron a nuestras tierras con la espada y con la cruz. Vinieron buscando plata, un nuevo continente. Pasaron 5 siglos de exterminio y explotación, de resistencia indígena y de lucha popular.